Oración y luz divina. El orden natural, intelecto humano, y la realidad espiritual, conocimiento divino. Hay dos mundos que coexisten en nuestro reino: el mundo de las realidades espirituales y el mundo de las realidades materiales. Se vuelve obvio que la razón como tal, siendo el principal recurso del conocimiento humano, no tiene la capacidad de reconocer la verdad de la divinidad, porque después de la caída, la humanidad se deslizó de la conciencia de Dios. Payne, 2016. En la visión de los padres esicastas de la Iglesia Ortodoxa Oriental, la experiencia del conocimiento divino se alcanza a través de la oración y no a través del conocimiento humano. Dr. Petros Entulis, San Juan del Sinaí, en la tradición esicástica del siglo XIV. Como explica San Gregorio Palamas en las Tríadas, cuando esto ocurre y el conocimiento divino se hace cargo, ya no es el intelecto humano propiamente dicho el que ve, sino el espíritu mismo. Abba Evagrius, un maestro monástico que conoció en el desierto egipcio a padres espirituales descendientes directos de San Antonio el Grande, muestra que la luz divina y su contemplación nutre el intelecto, especialmente durante la oración o la salmodia. Este nutrir impregna de gracia los sentidos físicos, de modo que el devoto sacado del horno de la oración se vuelve capaz de mirar los objetos sensibles de manera espiritual. ¿Por qué? Porque ha recibido el espíritu de discernimiento, distinguiendo el logos de cada cosa, así como las posibles anomalías espirituales. La oración como método de conocimiento divino. A través de la gracia divina, Dios nos ofrece una forma de ver su reino y su voluntad. Las personas pueden cooperar con la voluntad de Dios de una manera cognitivamente importante. El conocimiento que se adquiere a través de la oración no viene en el momento de orar, sino porque la oración predispone cada vez más a quien ora a cumplir más perfectamente la voluntad de Dios en su vida, y es a través del conocimiento de esa voluntad que se recibe como don de Dios, se accede a esa conciencia íntima que no es de este mundo, de nuestro Padre Celestial, y para esto debemos vivir nuestras vidas con fe y gracia, porque quien vive en gracia está más cerca de Dios. Quien ora mucho tiende a pensar menos y, ante las situaciones que encuentra en la vida, obtiene y utiliza una mirada personal recién adquirida, porque comienza a orientar algunas de sus decisiones confiando en las intuiciones que nacen de su corazón. Es como si un centro de decisión hubiera comenzado a desplazarse y a cambiar en sus vidas desde su cerebro y sus facultades de razonamiento hacia el centro de sabiduría de sus corazones, y esto es el resultado de la acción del Espíritu Santo, cuyo regalo para nosotros es la capacidad de saber sobrenaturalmente ciertos hechos. Después de que se ha tomado una decisión particular y la acción resultante de esta misma, la sabiduría de Dios se revela en los buenos frutos obtenidos por la acción realizada. El llamado de todos, una vida con propósito y significado. En su artículo, Llenos del conocimiento de su voluntad, Julie Camarin en 2013 afirmó que lo más peligroso del mundo es conocer el llamado que Dios te ha dado, porque en él vives en un punto dulce de propósito. El apóstol Pablo lo sabía, por lo que abrió la mayoría de sus cartas con esta declaración: Pablo, apóstol de Cristo Jesús,
por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1. Pablo sabía quién era, para qué estaba apartado, para quién lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y a quiénes estaba llamado a alcanzar. Camarín continuó: estas palabras escritas por el apóstol Pablo no solo fueron escritas para la iglesia de Colosas, sino también para nosotros. Nosotros también somos llamados, apartados y diseñados con un llamado específico, con una función específica y única en la vida. Una vez que entendamos esto, una vez que sepamos quiénes somos en Él, por quién lo estamos haciendo y a quiénes estamos llamados a alcanzar, encontraremos nuestro punto dulce de gracia, donde su reino se cruza con nuestro corazón, lo que nos permitirá caminar en nuestro llamado y cambiar la historia, porque de esta manera nuestra vida y el mundo que nos rodea cambiará para mejor. jcblog.net. Desafortunadamente no todos los individuos están siguiendo el llamado de Dios para alcanzar significado y propósito en sus vidas a través de la obediencia a la voluntad de nuestro Padre en el cielo, y en cambio han decidido permanecer inmersos en la oscuridad de este mundo que está bajo la esclavitud del maligno, y están en gran peligro de perder sus almas. La función de la luz divina. La luz divina es un aspecto de la presencia divina y también se experimenta como iluminación divina, que es el proceso en el que la gracia divina ayuda al pensamiento humano. Esto le permite a alguien ver una situación como Dios la ve. Dios le da al creyente conocimiento sobrenatural acerca de una situación particular y luego le da sabiduría sobre cómo aplicar este conocimiento. No es un poder oculto, sino una habilidad dada por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. blueletterbible.org. En su libro electrónico Convertirse en oración viviente, Dávalos 2019, afirma que Jesús de Nazaret siempre fue intelectualmente superior a todos sus enemigos en cualquier discusión que tuviera con los doctores de la ley, fariseos o escribas de Jerusalén, que constantemente le hacían preguntas engañosas mientras enseñaba, tratando de forzarlo a dar respuestas incorrectas sobre la ley de Moisés o sobre Dios o su propia divinidad. Pero Jesús siempre refutó brillantemente todos estos argumentos, no porque leyera demasiados libros, sino por su permanencia constante en compañía de su Padre Celestial, ya que Dios es la fuente primaria de toda sabiduría. Además de esto, cada aspecto de la vida y ministerio de Jesús estaba profundamente enraizado en la oración. Página 19. El autor A. Goodman, en 2015, cita al apóstol Juan en 1 Juan 1, 5-6 y declara que en consecuencia Dios mismo opera en nosotros a través de su palabra viva mientras andamos en la luz divina, porque la naturaleza de la expresión de Dios es luz y porque la luz divina es la naturaleza de la expresión de Dios y la fuente de la verdad divina. La llamada iluminación humana es falsa, temporal e irreal. Solo Dios es luz, y cuando vemos a Dios vemos luz. Por eso, prosiguió, necesitamos ser puros de corazón, creando un escudo y disipando la oscuridad a través de la oración. Cada vez que oramos, disipamos un poco más la oscuridad que nos rodea, y cuanto más oramos, más cantidad de luz somos capaces de recibir para guiar nuestra vida. Cuanto más brillante es la luz, por la intensidad de nuestra oración, más fuerte rechaza
las sombras. Dávalos 2019, convertirse en una oración viviente, página 4. Debemos orar sabiendo que nuestras oraciones crean un escudo espiritual de protección que nos ayuda a seguir en nuestras vidas para obedecer y cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, debemos protegernos para no dar paso en nuestras vidas al miedo y a la ira, porque el miedo y la ira pueden romper incluso un fuerte escudo espiritual de protección. Las entidades oscuras se sienten atraídas por las emociones basadas en el miedo. Por lo tanto, si alguien se enoja o tiene miedo, las entidades oscuras sienten la vibración de las emociones negativas y van a alimentarse de la energía de esas vibraciones porque se nutren de la negatividad. La mejor manera para nosotros es estar llenos de amor y gratitud y trabajar sin cesar para alcanzar un estado perpetuo de amor. Y si lo logramos, no habrá necesidad de usar un escudo. healbygod.com. Debemos también tener mucho cuidado al elegir a nuestros compañeros, amigos y relaciones en nuestras interacciones diarias para evitar los peligros que acechan a cada momento en este mundo oscuro que está lleno de incrédulos y de sus falsos ídolos que quieren corromper nuestra atención y nuestra mente con las mentiras del maligno. Pablo de Tarso afirmó que somos templos del Dios vivo y, como dijo John Bunyan, la oración es un escudo para el alma. Un alma que es capaz de conocer a Dios y disfrutar de Dios cuando no está oscurecida por el pecado y, en consecuencia, nos será muy útil ser conscientes del poder de la oración grupal y comunitaria, que también puede ser un fuerte escudo de oración para ayudar a aquellos que están trabajando activamente para el establecimiento del reino de los cielos en esta tierra. Ganar el don, caminar hacia la presencia de Dios a través de la gracia y la fe. Paul K. Moser en 2017 estableció que los humanos no llegan a conocer a Dios solo a través de sus propios recursos, incluido su propio pensamiento, razonamiento y explicaciones. Como resultado, no están bien posicionados para conocer a Dios por sí mismos, y surge la pregunta de cómo los humanos pueden conocer a Dios si no por sí mismos. La respuesta del apóstol Pablo es sencilla. Nadie comprende lo que es verdaderamente de Dios excepto el Espíritu de Dios. Conocer a Dios viene por cortesía del Espíritu autorrevelador de Dios y no de recursos humanos autosuficientes. El conocimiento humano de Dios es una de las cosas que Dios nos ha otorgado siempre y cuando cooperemos adecuadamente con Dios. El autor continúa. El Espíritu de Dios en el relato de Pablo proporciona la evidencia definitiva de la realidad y del carácter moral de Dios y lo hace con un desafío interno a la voluntad humana para ceder a la voluntad perfecta de Dios. La epistemología de Pablo está basada en la gracia, en el sentido de que el conocimiento de Dios de primera mano es un don directo del Espíritu de Dios que no puede separarse del dador del don. Podemos llamar a esto gracia cognitiva, porque incluye un poderoso don cognitivo y una base probatoria personal que desplaza cualquier requisito de ganancia intelectual o mérito de Dios. El centro soberano de nuestro ser, la cueva sagrada del corazón. Dios no quiere que tu corazón esté lleno de preocupaciones y miedos, sacudido y trastornado por cada desafío que se presente en tu camino. Él quiere tu corazón en reposo y establecido por su gracia hacia ti. Cuando dependes de la gracia de Dios, es decir, de su favor inmerecido, tu corazón se establece.
Cuando sabes que lo único que te califica para recibir las bendiciones de Dios es la fe en la obra terminada de Cristo, tu corazón se afirma. Así que deja que tu corazón sea establecido por la gracia de Dios. Gracias a su gracia, tendrás pleno acceso a sus bendiciones. Joseph Prince, 2008. Deja que tu corazón sea establecido por la gracia. josephprince.org. Tullis en 2014 afirmó que según los padres de la Iglesia, especialmente en sus obras ascéticas, el corazón, no como órgano humano, es el centro soberano de todo el ese de la humanidad. La mente y la palabra se difunden en el corazón y de ahí a todo el ser humano. Él, como una unidad que consiste en cuerpo, alma, mente, palabra, voluntad y corazón, acepta las energías del Espíritu Santo y con ellas da pasos hacia la deificación. Página 1. En la introducción de su libro Gracia, la influencia divina de Dios sobre nuestro corazón y su expresión en y a través de nuestra vida, Carolyn Ann Bardsley en 2016 afirmó que la gracia es la presencia del Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. Es desde nuestro corazón que debemos escucharlo y seguirlo. La gracia es la influencia divina de Dios sobre nuestros corazones y su expresión en y a través de nosotros. Los primeros cristianos entendieron la importancia de la gracia. Sus epístolas en el Nuevo Testamento comienzan y terminan con la palabra gracia. Vivir en gracia implica tener fe basada en el Espíritu de verdad en tu corazón, en lugar del conocimiento de tu mente, y poder escuchar a Dios hablar contigo y desarrollar una relación de amor con tu Señor y Salvador. Para Carolyn, el cristianismo está siendo guiado por el Espíritu de Dios, Cristo, dentro de nuestros corazones. Experiencia directa y percepción de Dios. En su artículo, Las experiencias directas de Jesús con Dios el Padre, una paradoja dentro de la teología judía y una puerta de entrada a la experiencia humana de Dios, Jennifer Slater en 2011 lanzó varias afirmaciones aclaratorias sobre este tema, aseverando que Jesús tuvo experiencias inmediatas de Dios el Padre, y esto opera desde la posición de que una experiencia directa de Dios es una propiedad fundamental de la realidad humana. Página 479. Además, varios personajes del Antiguo Testamento, como Moisés, Jacob y Job, afirmaron haber tenido encuentros cara a cara con Dios. Si la divinidad es considerada como la verdadera identidad del ser humano, entonces esta constituye la capacidad innata de toda persona que le permite acceder a Dios, es decir, que toda persona tenga una experiencia directa de Dios. Slater concluyó en las páginas 502 y 503 que el ímpetu hacia una experiencia directa de lo divino está presente en todos los seres humanos, ya sea que seamos conscientes de ello o no. Y en este contexto, Jesús no fue una excepción. Como consecuencia, incluso dentro de nuestras naturalezas humanas caídas, los seres mortales podemos experimentar y percibir a Dios de alguna manera. Y estas experiencias vienen de varias maneras y en formas únicas para diferentes individuos, siempre que sean seguidores honestos de Cristo, que han comenzado a limpiar sus cuerpos como templos del Espíritu Santo de sus pecados e imperfecciones. Cuanto más llenos estemos del Espíritu Santo en nuestro corazón, más fuerte y clara será la presencia de Dios que podamos experimentar. Jesús estaba completamente lleno del Espíritu Santo y su comunicación con su Padre en el cielo fue una experiencia continua, incluso aquí, en este mundo oscuro